Tras un turno de noche de 16 horas que me dejó con los músculos doloridos y los ojos ardiendo, salí del aparcamiento del hospital hacia la fría noche del norte de Pensilvania. Ansiaba el tranquilo trayecto de 30 minutos por las oscuras y sinuosas carreteras rurales que solían ayudarme a desconectar. Pero aquella noche, todo cambió cuando una voz surgió de repente por los altavoces del coche. Apareció de la nada y dijo con calma: «Da la vuelta. Este no es el camino correcto». Tenía el móvil bloqueado, la aplicación de navegación cerrada y, segundos antes, sonaba una vieja canción country en la radio. Mientras la niebla se espesaba y los árboles se inclinaban sobre la carretera como oscuros centinelas, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sobre todo cuando mi hermano Jacob, que solía mantenerme despierto en los viajes nocturnos, perdió brevemente la conexión Bluetooth, dejándome a solas con la suave voz femenina que repetía su advertencia. Cuando por fin volvió a sonar en la radio, intenté restarle importancia y atribuirlo al cansancio. Pero el miedo en mi pecho no desaparecía, y mientras la niebla engullía los faros cada vez más. Esa noche, la radio enmudeció por segunda vez, y la misma voz dijo algo nuevo, suplicante y susurrante: «Por favor, confía en mí. Sigue conduciendo». Me quedé paralizada, sabiendo que no había activado nada que pudiera hablarme así, y mucho menos algo que supiera mi nombre, cuando la voz volvió a sonar por tercera vez con un grave y urgente: «Sigue conduciendo, Rachel. Confía en mí». El eco de mi nombre en el silencio me heló la sangre, y apreté el volante con fuerza. La niebla se espesó hasta que apenas podía ver 6 metros adelante, y cuando la voz me advirtió: «No gires en la siguiente curva», se me hizo un nudo en el estómago, porque ese giro a la derecha, la ruta 14, era la única carretera asfaltada que llevaba a casa, y el camino recto era una vieja senda agrícola casi desierta que se adentraba cada vez más en el bosque. Pero cuando dudé, la voz gritó de repente: «Rachel, sigue recto». Con una desesperación que me heló la sangre, instintivamente aceleré. La grava salpicaba mientras recorría a toda velocidad el camino de acceso sin iluminación. Me temblaban las manos porque los faros solo iluminaban una espesa niebla y ramas retorcidas. Cuando por fin me atreví a mirar por el retrovisor, vi 2 pares de faros en la carretera principal, donde iba a girar. 2 vehículos oscuros estaban estacionados en la niebla, como si esperaran. Y la voz volvió, ahora más suave: «Estás a salvo. Sigue adelante». Esto solo generó más dudas, sobre todo cuando mi teléfono vibró en el portavasos, a pesar de haberlo apagado hacía apenas unos instantes. Mostraba un nuevo mensaje: 3,2 kilómetros. Confía en mí. Y aunque el miedo me atenazó, algo en mi interior me impulsó a escuchar. A medida que me adentraba en el bosque, la niebla se disipó lo suficiente como para revelar luces azules intermitentes a lo lejos. La confusión me invadió hasta que, justo a la intersección que solía tomar, me topé con la escena de un accidente. 2 vehículos completamente destrozados yacían en una cuneta, aún se elevaba humo, pero ni rastro de policías ni rescatistas, como si el lugar hubiera sido abandonado segundos antes. Un mal presentimiento me golpeó en el estómago. Si hubiera girado a la derecha, exhausto como estaba, habría chocado directamente contra los restos. Antes de poder asimilar esta terrible verdad, vi la misma camioneta negra estacionada justo después del accidente. Esta vez, sus luces estaban apagadas y una figura sombría permanecía a su lado, observándome desde la niebla, inmóvil. Cuando la voz susurró de nuevo: «No te detengas. Sigue adelante», aceleré, temblando mientras el oscuro bosque engullía la carretera a mis espaldas. Cuando finalmente divisé las tenues luces de una pequeña gasolinera y entré, desesperado por encontrar consuelo y claridad, mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje: «Detente aquí. Espera adentro». Aunque esto me preocupó, después de todo lo sucedido, de alguna manera confiaba en el teléfono. Entré rápidamente, donde la calidez y la presencia de un hombre mayor tras el mostrador me tranquilizaron un poco. Cuando le conté todo, la voz, los mensajes, los vehículos, llamó inmediatamente al sheriff local y le explicó que últimamente se habían producido avistamientos extraños en la zona. Poco después llegó un coche patrulla, y el agente Nolan, tranquilo y profesional, me pidió que lo acompañara en la investigación. Seguirlo con las luces azules intermitentes por la carretera rural envuelta en niebla hizo que el horror anterior pareciera lejano e irreal. Pero cuando llegamos al cruce donde había visto el accidente, la carretera estaba impecable: ni restos, ni marcas de frenada, ni humo, nada que indicara que allí hubiera ocurrido nada. La confusión me invadió de nuevo hasta que mi teléfono vibró con otro mensaje: 2 millas más adelante. «Ya lo entenderás». Conmocionado, le dije al agente que había recibido otro mensaje y, a regañadientes, me permitió seguir con él. 2 millas más adelante, se detuvo en un área de descanso escondida entre los árboles y me explicó que la habían cerrado tras un incidente ocurrido años atrás. Mientras seguíamos las huellas frescas de los neumáticos, hundidas en la tierra,
Adentrándonos en el bosque, el corazón me latía con fuerza porque algo andaba mal. Cuando el haz de su linterna iluminó una camioneta negra, medio enterrada entre la maleza y encajada contra un árbol, se me cortó la respiración. Era el mismo vehículo que había visto antes, solo que completamente destrozado, con las ventanas rotas y el frontal aplastado. Cuando el policía miró dentro y se quedó paralizado antes de indicarme en voz baja que retrocediera, me acerqué de todos modos. Con voz tensa me informó de que había 2 cadáveres dentro, probablemente desde hacía semanas o meses. Me estremecí, pues hacía menos de 1 hora había visto gente fuera de la camioneta. Cuando protesté, describiendo las figuras que pedían auxilio, me miró con gravedad y dijo: «Quienquiera que hayas visto no estaba vivo». Me mareé. Mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje: «Ahora ya sabes por qué te dije que siguieras». El miedo se mezcló con una profunda tristeza al darme cuenta de que alguien, me había salvado de seguir sus pasos. Antes de que pudiéramos movernos, se oyó un crujido metálico detrás del todoterreno destrozado, seguido de un golpe sordo. El agente Nolan sacó su arma y gritó hacia los árboles. La voz de una mujer rasgó la oscuridad, suave, temblorosa, familiar: «Por favor, ayúdennos». Era la misma voz que había salido de mis altavoces, la misma voz que había pronunciado mi nombre. Mientras retrocedía, aferrándome mi móvil como a un salvavidas, sentí la profunda certeza de que la mujer entre los restos, Jenny Hayes, había cruzado de algún modo la línea entre la vida y la muerte para advertirme, para salvarme de su destino. Cuando el susurro volvió a oírse: «Rachel, gracias por no detenerte», sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras el agente seguía escudriñando el bosque con su linterna. Mi móvil mostró un último mensaje: «Se acabó. Vete a casa», antes de que la pantalla se apagara. Seguí al policía hasta la carretera y conduje el camino a casa más largo y frío de mi vida. No dejaba de mirar por los espejos, con el bosque cerrándose a ambos lados, hasta que finalmente llegué a la entrada de casa y me quedé mirando, inmóvil y temblando, la pantalla apagada de mi teléfono. A la mañana siguiente, tras pasar horas en vela en la mesa de la cocina, repasando todo en mi mente, llamé a Jacob y se lo conté todo. Me insistió en que descansara, pues dudaba que realmente hubiera sucedido. Más tarde, el agente Nolan me llamó para confirmar que el todoterreno pertenecía a una pareja que había desaparecido 4 meses antes, Mark y Jenny Hayes. Su coche no había sido encontrado hasta ahora. Aunque intentó tranquilizarme y me aseguró que mi denuncia había ayudado a resolver el caso, apenas podía respirar pensando la voz de Jenny guiándome durante la noche. Cuando mi teléfono finalmente se encendió esa noche, todos los mensajes habían desaparecido, los datos borrados, pero había aparecido una nueva foto, una imagen del tramo de carretera cerca del lugar del accidente, tomada en el preciso instante en que pasé por allí, en lo profundo del bosque. Yo no había ido allí ni habría ido jamás a esa zona, pero sabía que ella sí. Semanas después, visité el monumento cerca del lugar del accidente y susurré: «Gracias», antes de marcharme. Al alejarme en coche, la radio crepitó brevemente, seguida de un susurro apenas audible: «Adiós», que no me llenó de miedo, sino de una extraña y silenciosa paz. Porque aquella noche me había enseñado que a veces las voces que ignoramos, los instintos que ponemos en duda o las advertencias que parecen imposibles son las que están destinadas a salvarnos, y que algunas conexiones son más profundas de lo que podemos explicar.